Buenas noches, intenciones para esta Santa Misa, hoy en la fiesta de la presentación del Señor, miércoles 2 de febrero. En acción de gracias a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen de las Mercedes, la Virgen Milagrosa, a la Virgen del Carmen y a Santa Clara por los favores recibidos. En acción de gracias al Corazón de Jesús, a San Gregorio, a San Rafael y todos los santos por los favores recibidos. En acción de gracias a Jesús sacramentado, a la Virgen de la Altagracia, a San José, pidiendo fortaleza y salud de una pareja y el éxito de sus proyectos. A la Virgen de Guadalupe y a la Divina Misericordia por la protección de una devota y su familia, por la liberación de Leonardo Santana, por el eterno descanso de Marino Tavares, Domingo Antonio Rodríguez, José Inocencio Peña, Nelson Antonio Martínez, Petronila Antonia Rodríguez, Suheiri González, Juan Polanco, Disaura Cruz, Lucero Vázquez, Lady Concesión Hermosén, Marino Hermosén, Erasmo Vega, Ramón Antonio Martínez, Emilio Liranzo, Juan Antonio Rodríguez, Juan Rafael Amadís, Julia Antonia Martínez, Germania Martínez, José Dolores Martínez, Juana Dolores Santana, Jacinto Antonio Martínez, Diácono Ernesto Reynoso, Renato Gutiérrez, por todas las benditas almas del purgatorio, Juan Antonio López Capellán, María Mercedes Martínez Aria, Darlene Israel Martínez, Felicita Antonia de la Cruz, Úrsula Tavares, por los difuntos de las familias Vega Pérez y Vargas Paulino, Rafael Antonio Arias, María Aurora Polanco Flores en su tercer mes, José Herminio Bonilla en su octavo mes, Lucas Evangelista Batista en su noveno mes, Andrés Porfirio Martínez en su primer año y María Hortensia Arias en su séptimo año. En los novenarios, Luz María Peralta Almanzar, primer día. Jesús María Núñez, Enedilia Rodríguez en su tercer día. Emilio Marzán y María Dilia Polanco en su cuarto día. Bolívar Capellán en su sexto día. Antonio de Jesús Polanco, séptimo día. Ramón María Vázquez, Pablo Socarras, séptimo día. Cipriana del Carmen Molina Infante en su noveno día. Por el fin de la pandemia, por la recuperación de los enfermos, por el eterno descanso de los fallecidos, paz y consuelo a sus familiares. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Nos ponemos de pie para recibir en esta noche a nuestro párroco, quien preside esta Eucaristía en este quinto del tiempo ordinario. Cantamos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Todos juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Buenas noches. Muy buenas noches. En este 2 de febrero celebramos la fiesta de la presentación del Señor. 40 días después de la Natividad de Jesús es presentado en el templo. Así que celebremos esta fiesta de la presentación del Señor. En este día también se celebra la jornada de la vida consagrada, aquellos que han dedicado su vida a Jesucristo a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, los consejos evangélicos. Así que pidamos a todos los religiosos y religiosas para que el Señor les siga fortaleciendo en la misión y en esta decisión de entregar su vida a Cristo a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y para celebrar con dignidad esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos que somos pecadores. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Recemos juntos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu Majestad que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse y escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del profeta Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar mi mensajero para que preparen el camino ante mí. De repente llegará a sus santuarios el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza, en quien os regocijaréis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo,
¿Quién resistirás el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá de pies ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavanderos. Se sentará como fundidor que refina las plata. Refinarás a los levitas y los acrisolarás como oros y plata. Y el Señor recibirá ofrendas y oblación justa. Entonces agradecerás al Señor a las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios del universo es el Rey de la gloria, todos. El Señor, Rey del universo, es el Rey de la gloria. Portones, arden los tinteles, que se acerca a las puertas externales. Vas a entrar el Rey de la gloria, todos. El Señor Dios del universo es el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, héroes valeroso. El Señor, valeroso en la batalla. El Señor Dios del universo es el Rey de la gloria. Portones, alcen los tinteles, que se alcen las puertas eternales. Vas a entrar el Rey de la gloria, todos. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor Dios del universo. Él es el Rey de la gloria. El Señor Dios del universo es el Rey de la gloria. Lectura de la carta a los Hebreos. Oh mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiene una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido sufrimiento la tentación, puede auxiliar a los tentados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora nos ponemos de pie para que con el canto de aclamación escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones.
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decían del niño. Simón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos ahora la homilía a cargo de nuestro párroco Julio César Tavera. Bien, la presentación del Señor, 40 días después de su nacimiento, establecía la ley de Moisés de que todo primogénito fuera presentado al Señor, y María, como judíos, como aquellos que cumplen todo lo que dice la ley, al final el Evangelio lo indica, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley, entonces regresaron nuevamente a Nazaret. Entonces, para cumplir todo lo que prescribía la ley, entonces fueron al templo allí a presentar a Jesús. Entonces, todo primogénito varón será presentado al Señor, era lo establecido, como una manera de decir, es de Dios y a Dios lo entregamos. Pero, como retornaban con el niño, entonces se daba a cambio una ofrenda de un animalito para ser sacrificado. Entonces, como un intercambio o un rescate también. Entonces, se ofrecía un corderito, pero las familias muy pobres entonces ofrecían 2 pichones. Y es lo que ofrecen María y José, de tal manera que María y José están dentro de los muy pobres, dentro de los pobrecitos. Es lo que ofrecen en la presentación de Jesús, un par de pichones. Entonces, esa dimensión también de la limitación material que vivió también la familia de Nazaret. A los 40 días, en esta presentación, existía también lo que era la purificación de la madre. Por eso, cuando escuchamos la purificación de la Virgen María, tenemos que entender qué significa la purificación. Recordemos que los judíos, cualquier cosa era motivo de
de impureza y por tanto por cualquier cosa había que purificarse. Pero esa purificación no era porque se había cometido un pecado, sino porque se había entrado en contacto con algo impuro. Entonces, con un enfermo de lepra, por ejemplo, el acercarse a un enfermo de lepra ya era un motivo de impureza. Entonces, el incluso ir a la plaza, al mercado, a comprar entre gentiles, entre gente que no era judía, ya era un motivo de impureza y había que llegar a la casa a bañarse porque era un motivo de impureza. Entonces la mujer cuando daba a luz se consideraba también que quedaba impura. Entonces, por el contacto con la sangre, entonces quedaba impura y por tanto, en la presentación tenía que tener un rito de purificación. Es decir, que estos ritos de purificación era algo muy común en la cultura judía. Recordemos que en la boda de Caná dice que había 6 tinajas de agua que usaban los judíos para las purificaciones. Entonces, por tanto, no entender la purificación en un sentido moral de pecado, sino de estas impurezas rituales que acostumbraban los judíos, porque de María no podemos decir que fue purificada del pecado, porque fue incluso concebida sin pecado en el vientre de su madre Santa Ana. Entonces, entender bien la palabra de Dios, qué significa cada cosa. Tenemos que entender la cultura, tenemos que entender el lenguaje, muchas cosas que hay que tomar en cuenta para entender la palabra de Dios. Por tanto, la Iglesia siempre nos ha recomendado no interpretar la palabra al pie de la letra, sino verificar qué de verdad es el mensaje que ha comunicado esa palabra. Entonces, cumplir con todo lo que prescribía la ley, allí están María y José. Pero hay algo especial. Con Jesús no es un niño más, no es un primogénito más que van a presentar al templo, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y por eso sale allí la figura de Simeón, aquel anciano que ya el Espíritu Santo le había manifestado que no se iba a morir antes de ver ese momento, la llegada del Mesías, del Salvador. Y cuando llega entonces con el niño en el templo, el Espíritu Santo inspira al anciano Simeón a salir de su casa e ir al templo y allí contemplar al Mesías. Y elevar allí este cántico que hemos escuchado en el día de hoy, que eleva el anciano Simeón a Dios. Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ya, Señor, ya tú me puedes llevar, porque ya lo más grande que yo podía ver, ya lo vi. Contemplar la salvación, la gloria de Dios, al Hijo de Dios, al Mesías, ya. Misión cumplida, Señor, cuando tú quieras. Entonces, qué gran honor el contemplar a Jesús, al Mesías, este hombre ya en la ancianidad y que pudo contemplar aún en su condición de infante al Mesías, al Hijo de Dios. Así que la presentación de Jesús en el templo es una manifestación también de ese gran misterio de Cristo. Es decir, que cuando hablamos de Jesús no vemos solamente una partecita de manera aislada, sino que vemos todo el misterio. Porque el mismo que se encarnó en el seno de la Virgen María, que nació en Belén, es el mismo que padeció, murió y resucitó. Entonces el misterio de Cristo en su conjunto, y debemos ver aquel que vino a entregar su vida por todos nosotros para darnos vida, para darnos salvación. Entonces, celebrar la presentación del Señor, de este infante de 40 días, es contemplar también y celebrar el misterio de la salvación para todos nosotros. Pidamos una vez más también en el día de hoy por todos
consagrados, sobre todo los religiosos y religiosas, que, como hemos dicho, a través del voto, los votos de pobreza, castidad y obediencia, sirven al Señor, entregan su vida al Evangelio. Es decir, que aunque es de todos los consagrados, pero sobre todo de los religiosos, con esa característica de los 3 votos. Los sacerdotes diocesanos, por ejemplo, hacemos los votos de castidad y obediencia, la promesa, el día de la ordenación, de obediencia y de castidad, del celibato. Los religiosos también hacen el voto de pobreza, que no hacemos los sacerdotes diocesanos. Entonces, de tal manera que este día de manera especial para los religiosos, así que oramos por los religiosos que tanto bien hacen a la iglesia en su trabajo, en su entrega, para que puedan seguir trabajando y luchando también por el bien de la humanidad, por la dignidad humana y por el progreso en la fe, por la salvación de todos los seres humanos. Así que nuestra oración, nuestra cercanía por todos los religiosos en este su día de este 2 de febrero. Pidamos esa gracia al Señor y pidamos que todos nosotros también cada vez más podamos contemplar a Cristo, que es salvación y vida eterna para todos nosotros. Que así sea. Presentamos al Señor nuestras súplicas en medio de tu templo, que somos nosotros. Por la Iglesia, luz de Cristo, en medio del mundo, para que ilumine los pasos de los que buscan sinceramente, de los que te buscan sinceramente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su gestión dé frutos de justicia y de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, para que confíen en quien ha pasado la prueba del dolor y puede auxiliar a los que pasan por ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las madres de familia, para que reciban el honor y la gratitud que merecen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que nuestra fe nos libere de nuestros miedos y esclavitudes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los religiosos, los miembros de institutos seculares y de nuevas formas de vida consagrada, por el orden de las vírgenes, por cuantos han recibido el don de la llamada a la consagración, para que sigan a Cristo renunciando al poder del mundo y sirvan a Dios y a los hermanos con espíritu de pobreza y humildad de corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, escucha nuestras súplicas, que hace suya Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado para compadecerse de nosotros, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse. Terminada la primera parte, pasamos a la liturgia eucarística. Presentemos al Señor nuestras necesidades, nuestras oraciones y nuestras ofrendas. Agobiado por el tiempo y la fatiga, me senté bajo un árbol del camino, imploré al Señor que me librara de la carga y del yugo de la vida. El Señor que sabía mi flaqueza, envió en mi auxilio sus palabras. El camino es largo, pero tienes mi aliento.
capaz de continuar. Cuerpo que es tu cuerpo, sangre que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo, agobiado por ofensas y desprecio. Me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con sus brazos mi justicia. El Señor que perdona mis delitos, ignoró mi insolencia cuando dijo: el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo que es tu cuerpo, sangre que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Hijo, eterno como tú, es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador, mientras te alabamos con todos los ángeles y los santos cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado sea. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Y aquí a Cristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Fred y Bretón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Cipriana del Carmen Molina en el 9º día, en el 7º día de Pablo Socarras, Ramón María Vázquez y Antonio de Jesús Polanco. Bolívar Capellán en el 6º día, en el 4º día de María Dilia Polanco y Emilio Marzán. En el 3er día de Enedilia Rodríguez y Jesús María Núñez. Luz María Peralta en el 1er día. María Hortensia Arias en el 7º año. Andrés Porfirio Martínez en el 1er año. Lucas Evangelista Martínez en el 9º mes. José Herminio Bonilla, 8º mes. María Aurora Polanco en el 3er mes. Los demás hermanos, familiares, amigos difuntos que hemos encomendado en esta celebración eucarística. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartan un gesto fraterno de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero.
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. He aquí a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pueden acomodarse y nos preparamos para recibir a Jesús a través de la Santa Comunión. A los hermanos que nos sintonizan a través de nuestra página de Facebook, les invitamos a unirse a nosotros a través de una comunión en el Espíritu. Se acercan al sacerdote guardando el distanciamiento social, reciben a Jesús en silencio y luego se dirigen hasta sus asientos. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a rezarte pude comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida, un caliente y el mantel, y en tus brazos mi alegría de volver, y en tus brazos mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a rezarte pude comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se aleja del hogar. Una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos, el Señor y su madre, el regalo de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a rezarte pude comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a rezarte pude comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas de maligno enemigo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor. Tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgen, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Te den gracia todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Señor, 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 gracias te damos por estas misas que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido, volvamos a la vida entusiasmado. Te den gracia todos los pueblos, que todos los pueblos te